Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Se celebró recientemente en Copenhague una reunión a puerta cerrada, duró 2 días, en la que participaron los países del G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, además de Arabia Saudita, Turquía, Ucrania y 4 países del grupo BRICS: China, India, Brasil y Sudáfrica. La prensa alemana informó que esa reunión se celebró a instancias de Ucrania y que el tema fue la posibilidad de una salida a la guerra que tiene lugar en ese país. Se han dicho algunas cosas, todas entran dentro del ámbito de la especulación porque oficialmente no se ha anunciado nada, al menos en el momento en el que nosotros estamos grabando este comentario. Oficialmente no se ha dicho qué se trató ahí en ese encuentro celebrado durante 2 días, como ya dijimos, a puerta cerrada. Yo quiero hacer un poquito, como dice un amigo, de ciencia, de política ficción. De política ficción, en base a una serie de movimientos que nosotros estamos observando en el tablero mundial y algunas de las cosas que han trascendido a los medios de comunicación. Bueno, lo primero es que supuestamente lo que se persigue es tener a mano una propuesta de solución al problema de la guerra en Ucrania, aún sea a grosso modo, y que sirva de discusión en la próxima reunión de la OTAN que se va a celebrar en una de las repúblicas del Báltico los días 11 y 12 del próximo mes de julio. Yo creo que aquí es importante sortear los siguientes elementos. En primer lugar, recuerden ustedes que un estudio de RAND Corporation, esa entidad no gubernamental con vínculos muy estrechos con el gobierno de los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa, el Departamento de Estado, en sentido general con el gobierno de Estados Unidos. Es una entidad que recibe fondos del gobierno y también fondos de empresas privadas. Una entidad con mucho prestigio y mucha influencia en Estados Unidos y en todo el bloque occidental. Y entonces ese estudio, una de las conclusiones de ese estudio es que a Estados Unidos no le conviene la prolongación de ese conflicto en Ucrania, que se extienda por mucho tiempo, porque eso conlleva muchos riesgos, porque mientras más se prolonga, mayor es el riesgo de que se produzca un enfrentamiento directo, un choque entre Rusia y la OTAN. Algo que hay que evitar porque estamos hablando de países que tienen armas nucleares y eso sería realmente desastroso para la humanidad. Además, se parte del criterio de que los objetivos estratégicos fundamentales ya se han cumplido y que por tanto prolongar indefinidamente esa guerra no tiene mucho sentido.
Si bien, naturalmente, hay que saber cómo usted termina un conflicto de ese tipo con la menor concesión posible al adversario. En primer lugar, ya se logró la compactación de la OTAN. Un gran logro, sin lugar a dudas, para Estados Unidos. La OTAN, como dijo Macron, antes del inicio de ese conflicto, de la guerra en Ucrania, estaba padeciendo de muerte cerebral. Bueno, pues la OTAN ya se ha activado, se ha compactado. Los países que antes se resistían a invertir en armas, a invertir en seguridad, hoy lo están haciendo. Se creó el ambiente adecuado para justificar la inversión en seguridad, y eso es un paso de avance para Estados Unidos dentro de su estrategia global dirigida a asegurarse su posicionamiento como país que traza las reglas en el mundo. Además de eso, el bloque europeo, la Unión Europea, hoy en día está más alineada con los intereses de Estados Unidos que nunca. Y se le puso fin, por lo menos hasta ahora, a ese proceso de vinculación creciente de toda Europa con la República Popular China. Algunos países europeos ya estaban en el proyecto de la ruta de la seda. Eso, aunque sea momentáneamente, está detenido. Y los países europeos y el bloque occidental en su conjunto están revisando sus relaciones con China y la están reformulando. Por tanto, ahí hay también otro objetivo importante. Europa se desconectó de Rusia. Ya no depende de Rusia de una forma decisiva, digámosle así, porque todavía Rusia es un proveedor de recursos energéticos, gas, por ejemplo. Alemania, todavía el suministro de gas de Rusia no se ha eliminado totalmente, pero la dependencia se ha reducido de forma considerable. Entonces usted tiene países como Alemania que ahora dependen del suministro de gas de Estados Unidos y tienen contratos a largo plazo. Eso para Estados Unidos es un tremendo logro. Además de que ya el liderazgo de Alemania dentro de la Unión Europea pues no es tan determinante. Ahora Estados Unidos tiene una mayor influencia. Yo subrayo esto porque siempre a Alemania se le señaló como un país que tenía vínculos crecientes con Rusia y vínculos crecientes también con China. Las dos cosas de manera simultánea generaban mucha preocupación en Estados Unidos. Y esas exigencias de Estados Unidos de que se frenara aquel proyecto Nord Stream 2 es una expresión clara de esas preocupaciones. Bueno, pues ese problema también se resolvió. El asunto de la prolongación del conflicto tiene también otro riesgo, y es el de que Rusia pudiera pudiera voltear la cosa allí e inclinar todo el proceso a su favor. El curso de la guerra pudiera evolucionar a favor de Rusia, sobre todo a la luz de lo que nosotros estamos viendo. Y entonces, en el contexto que se está viviendo actualmente, convendría tener por lo menos a mano una
oferta, una propuesta de paz que pudiera ponerle fin a cualquier cambio abrupto de la correlación de fuerza en el escenario de la guerra. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Fíjense, por ejemplo, que en el marco de esta ofensiva de Ucrania, que ya tiene más de 20 días, eso comenzó el día 4 de este mes, Ucrania no ha podido conseguir avances importantes. Ha tenido muchas pérdidas y no ha podido llegar a la primera línea de defensa de Rusia. Siempre los especialistas destacan que las líneas de defensa van desde la más débil hasta la más fuerte. La más débil está en la parte delantera, la más fuerte está en la parte trasera, y hay varias capas que van entre 4 y 6. Y entonces las fortificaciones tienen un montón de trampas. Tienen minas antitanques, tienen minas antipersonales, tienen obstáculos para detener blindados, trincheras. Es decir, hay ahí pues toda una fortaleza. Y eso se construyó durante varios meses como consecuencia de un esfuerzo y de algo bien pensado. Ucrania no ha podido aproximarse a la primera línea de defensa y, como dije, ha tenido enormes pérdidas. ¿Qué significa eso? Que si Ucrania no logra encontrar, como lo ha intentado hasta ahora, el punto débil y penetrar y alcanzar algunos de sus objetivos en el marco de esta estrategia, entonces, con todas las pérdidas que ha tenido, corre el riesgo de que Rusia pase a la contraofensiva con todo el riesgo que eso conlleva. Permítame una pequeña pausa. Al retornar, volveremos con el mismo tema. Recuerden que el análisis que iniciamos en el segmento anterior es pura política ficción. Pero yo encuentro que hay cierta lógica en lo que estoy planteando, por lo que vamos a ver dentro de un momentito. Pero yo creo que, como están planteadas las cosas y como una forma de acelerar una solución política a la guerra, se pudiera concebir un plan que contemplara algunas concesiones territoriales a Rusia, porque la finalización de ese conflicto pasa necesariamente por algunas concesiones, sobre todo cuando usted no se ha podido imponer de forma determinante en el terreno de batalla. Y una concesión pudiera ser en el plano territorial. Usted dirá, bueno, pero eso no es cónsono con lo que Ucrania ha venido predicando. Ucrania ha dicho que no hay posibilidad de finalizar el conflicto hasta que Rusia no salga de su territorio, incluida Crimea. Pero una cosa dice Ucrania y otra cosa dicen los que deciden con respecto al curso de esta guerra. Estados Unidos, que tiene, como bien dice el estudio de Rand Corporation, unos intereses que no necesariamente coinciden con los intereses de Ucrania, y que llegado el momento incluso pudiera imponerse una solución de este tipo, concesiones territoriales. Pero desde luego eso tendría una contrapartida. ¿Cuál sería esa contrapartida? Bueno, un plan de seguridad para Ucrania con unos garantes que pudieran ese rol
jugarlo distintos países, como eso que se concibió en el acuerdo, en lo que se llegó a pactar en las conversaciones que se celebraron en Turquía. Ustedes recordarán unas negociaciones con la mediación de Erdogan. Garantías, pero fuera de la OTAN. Otra concesión importante para Ucrania sería un plan de reconstrucción del país. Y una de las cosas que, según lo que ha trascendido, se abordó en el encuentro de Copenhague, fue la posibilidad de que una gran cantidad de países pudieran incorporarse a esos esfuerzos. De esa forma se podría entonces aligerar la carga que significaría la reconstrucción de Ucrania, que eso, bueno, pues conllevaría inversiones cuantiosísimas, porque Ucrania es un país destruido. Ahora, ¿qué se pretende? Bueno, se pretende que algunos países del sur global sean parte de estos esfuerzos, que se comprometan a participar en la reconstrucción de Ucrania, pero que además se comprometan a cumplir un paquete de sanciones contra Rusia, como una forma de castigo contra este país por haber invadido un país vecino. Y eso sería una especie de trofeo para el bloque occidental y para Ucrania, porque habría un castigo por la agresión. Y eso contaría con el respaldo, es al menos lo que se plantea, según las malas lenguas, reitero, lo que se le plantea a esos países del sur global que participaron en ese encuentro de Copenhague. Eso sería un plan de este tipo, sería una especie de respuesta a algunas iniciativas que han tenido países líderes del sur global, como por ejemplo el caso de China. China, ustedes recuerdan, presentó un plan de paz, un plan de 12 puntos, que eso lo rechazó Ucrania. Estados Unidos dijo que ahí no había nada positivo porque todo iba a favor de Rusia, pero China con esa iniciativa se colocó entre las naciones que favorecen una solución negociada y aparece ahí como un potencial participante en cualquier iniciativa de paz y como un interlocutor válido en cualquier diálogo que se establezca con Rusia. Además de eso, más recientemente, ustedes recordarán que algunos países de África, 7 países en total, recientemente participaron en un encuentro, primero con Zelensky y después con Putin en San Petersburgo, para discutir una iniciativa de paz. Lo que quiere decir es que, bueno, pues ahí ya hay otro clamor, otro esfuerzo a favor de la paz. Antes de eso, ya el presidente de Brasil, Lula da Silva, había planteado la necesidad de ponerle fin a la guerra por la vía de las negociaciones. Cuando lo recibió Biden en la Casa Blanca, le planteó su idea en ese sentido. Y más recientemente tuvo un acuerdo con un encuentro con el Papa Francisco. El Papa Francisco también envió un emisario a Ucrania para discutir la posible solución
negociada al conflicto. Bueno, el primer país que tuvo una iniciativa que logró sentar a las dos partes en la mesa de las negociaciones fue Turquía, que por cierto fue el encuentro donde se logró un mayor avance. Hubo incluso un acuerdo, algo que se pactó, y después entonces se produjeron aquellos acontecimientos en Bucha, y eso hizo que abortara todo lo que se había, supuestamente, todo lo que se había acordado. Pero ahí se puede ver que hay entonces un movimiento a favor de la paz. Ahora, Estados Unidos y aliados han tenido algunas iniciativas que apuntan en la dirección que estoy señalando, según mi criterio. Seguimos haciendo política ficción. Por ejemplo, recientemente el presidente Biden se reunió en la Casa Blanca, recibió por todo lo alto al primer ministro de India, Narendra Modi. Y allí se discutieron las relaciones bilaterales. El presidente Biden anunció que le iba a facilitar a India armas de última generación. Todo el mundo sabe que en materia de defensa India ha dependido siempre de Rusia, y entonces ahí le han puesto una alternativa. Además de que recuerden ustedes que India es un país que tiene estrechas relaciones con Rusia, y el esfuerzo pues obviamente está encaminado a traerse a India al bloque occidental. Más adelante voy a volver sobre ese tema. El presidente Biden, o mejor dicho, el secretario de Estado Blinken, se reunió en Beijing con las autoridades chinas, incluyendo al presidente Xi Jinping. Y bueno, allí se hicieron algunos acuerdos encaminados a distender las relaciones entre los dos países. Es decir, aquí también hay otro esfuerzo por un poco ver cómo se atrae a China algunos esfuerzos que se están haciendo, y ver cómo se crean las condiciones para que fluya el diálogo. Y fíjense que ahora en este encuentro estuvo participando un representante de la República Popular China. Un encuentro para discutir cómo solucionar el problema, la guerra en Ucrania. Claro, el presidente Biden pues embarró todo ese esfuerzo que hizo la diplomacia estadounidense cuando torpemente volvió a arremeter contra China y su presidente, acusándolo de dictador. Poquito después un poco recogió eso y dijo que eso no tenía que gravitar en las relaciones, pero de todos modos fueron unas declaraciones muy torpes del presidente Biden, porque la idea era facilitar el diálogo con China y ver cómo se podía incorporar a esos esfuerzos de buscar una solución del tipo que se ha concebido a la guerra en Ucrania. Pero además de eso, recuerden ustedes que cuando se celebraron, después que ganó Erdogan las elecciones presidenciales hace poquito, el presidente Biden habló por teléfono con el presidente de Turquía. Incluso dejó abierta la posibilidad de que se pudiera solucionar el tema de los F-16, los aviones que en un momento determinado Turquía quería comprarle a Estados Unidos, pero que no se lo quisieron vender porque había decidido comprar el sistema de seguridad de Rusia, sistema de protección antimisiles de Rusia, el S-400.
Y entonces ahí se produjo un alejamiento de Turquía, de todo el bloque occidental. Un poco Biden ha querido mejorar eso. Y Turquía está entre los países que participaron de ese encuentro. Entonces, una decisión de aplicarle sanciones a Rusia sería el castigo. Permítanme la otra pausa para entonces terminar este comentario, este ejercicio de política ficción, como dice el amigo que ya aludí. Retorno en un momento. Hay que tener presente que los países del sur global, en su conjunto, no se han sumado a las sanciones contra Rusia. En la ONU muchos votaron condenando la agresión, pero no se han sumado a las sanciones. Y resulta que estos países, su peso específico en la arena internacional es importante y es creciente. Por tanto, hay esa tendencia a reconocerle algo de esa influencia que indiscutiblemente tienen. Entonces usted ve que ahora, no hace mucho, en la última reunión del G7, algunos países del sur global, como el caso de Brasil, como el caso de Vietnam, la propia Corea del Sur, Indonesia, fueron invitados al G7. Esa es una manera de reconocerle un posicionamiento, de reconocerle importancia, peso específico a estas naciones. Y desde luego que hay un esfuerzo para un poco penetrar, y eso está planteado desde hace tiempo. Y nosotros aquí lo hemos comentado, lo hemos dicho, si algo necesita Estados Unidos y aliados es mejorar sus relaciones con el sur global. Pero para mejorar las relaciones con el sur global, tiene necesariamente que revisar sus políticas, porque muchas veces las políticas que se diseñan para conseguir algunos resultados, de alguna forma dañan intereses nacionales que los estados quieren proteger. Entonces, parte de esos esfuerzos que estoy describiendo fue el intento que hizo Emmanuel Macron de conseguir una participación en la próxima reunión del grupo BRICS, que Rusia se opuso diciendo que la idea es meter allí en ese encuentro una especie de caballo de Troya, porque todo el mundo sabe cuáles son las posiciones de Macron. Pero el hecho mismo de que se haya atrevido a sugerir la participación en un grupo al que Francia no pertenece, pone en evidencia un interés claro. Existe la intención de penetrar el grupo BRICS como una forma de conseguir aislar a Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia depende actualmente de los intercambios, fundamentalmente de los intercambios con China y de los intercambios con India. Por ahí, por ese tubito es que Rusia está respirando. Y si usted entonces concibe, bueno, tú estás a favor de la paz, países africanos, liderados por África del Sur, Lula da Silva, que es parte del BRICS, China, que ha tenido una iniciativa de paz. ¿Ustedes quieren la paz? Bueno, pues pongámonos de acuerdo, reconozcámosle, hagámosle algún tipo de concesión territorial a Rusia para viabilizar una salida negociada al conflicto, pero al mismo tiempo garanticemos una sanción, y la sanción debería ser el aislamiento.
Es la lógica que está siguiendo Occidente. Si se consigue eso y se logra una reconstrucción de Ucrania, un Estado ucraniano poderoso que pueda servir de equilibrio ahí en la zona, un Estado poderoso, algo parecido a lo que juega, al rol que juega actualmente Corea del Norte respecto de Corea del Sur. Corea del Sur, un país económicamente grande, poderoso, pero tiene a una Corea del Norte ahí que, aunque tiene un gran atraso económico, pero su poderío militar es algo que está a la vista. Y eso sería efectivo, sería funcional para la política de contención de Rusia. Sanciones por un lado y un Estado ucraniano fuerte que garantiza, que podría garantizar que Rusia no se equivoque otra vez. Y que piense, además de eso, en cualquier paso que vaya a dar en la arena internacional. Eso, más las sanciones, sería un atractivo para Occidente. Porque además, en todo esto hay algo que es bueno sopesar. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa? El estudio de Rand Corporation, y yo cito eso porque normalmente las investigaciones que se realizan en centros de pensamiento tan influyentes como este, que es especializado en temas de seguridad, siempre sirven para la toma de decisiones. Y entonces ahí se han planteado la necesidad de una solución negociada que impida que el conflicto se prolongue indefinidamente. Además de que ya se dice, alcanzamos los objetivos estratégicos fundamentales. Y por tanto, una solución digna al conflicto nos garantizaría a nosotros cerrar, aunque sea temporalmente o parcialmente, esa situación que hay ahí y que puede arrastrar al mundo a un gran conflicto. Y además permitiría que una serie de trastornos que eso ha provocado a nivel mundial se puedan ir esos problemas corrigiendo. Pero ¿cuál sería el otro escenario? El otro escenario sería prolongar la guerra. Eso entonces pasa por nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania, probablemente incluyendo el suministro de armas más letales todavía que las que se le han suministrado a Ucrania hasta ahora, con todo lo que eso puede implicar. Una posible escalada del conflicto. Y quién sabe si hasta un involucramiento directo en la guerra con efectivos militares. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Sería ese el siguiente paso. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ucranianos para una guerra para una guerra indefinida, para una guerra perpetua. Rusia tiene mayores posibilidades en lo que tiene que ver con eso que Ucrania por el tamaño de su población. Y entonces, pues habría que involucrarse directamente. Ahí en Ucrania están metidos todos las empresas, no solo en Rusia hay un ejército privado, hay todas esas compañías privadas occidentales están metidas ahí hasta los tuétanos, todas, y están haciendo unos esfuerzos en el área militar enorme a favor de Ucrania. El siguiente paso tendría que ser un involucramiento directo ya con efectivos militares de la OTAN, y eso haría que el conflicto pasara a una fase superior.
Y eso tiene muchísimos riesgos. Es mucho más conveniente, además por razones políticas. Recuerden que el año próximo hay elecciones en Estados Unidos y lo convendría no asumir riesgo porque eso pudiera afectar el proyecto reeleccionista de Biden. Es decir, razones suficientes para apostar por una solución, aún sea con defectos para el bloque occidental, porque implicaría concesiones territoriales a Rusia, además de la no pertenencia de Ucrania a la OTAN, pues valdría incluso la pena hacer ese tipo de... Y bueno, involucrar al sur global tiene importancia porque eso implicaría que la solución no es una concesión hecha exclusivamente por Estados Unidos y sus aliados. Eso se presentaría como una solución, una fórmula de toda la comunidad internacional. Y si ese grupo, el grupo BRICS y esos países que participaron en ese encuentro de Copenhague convienen en la aplicación de un plan de ese tipo que implique sanciones a Rusia, que a su vez traerían su aislamiento de la comunidad internacional, pues lógicamente eso sería un plan que se presentaría como algo, una fórmula de la comunidad internacional con posibilidades de que eso se pudiera generalizar, su apoyo pudiera hacerse total. Y eso tendría efectos desastrosos para Rusia. Naturalmente, los países que participaron en ese encuentro, cada cual sabe hasta dónde puede llegar. Una cosa es lo que se concibe teóricamente y otra cosa es hasta dónde se puede empujar un proyecto de este tipo. Porque no se está planteando el asunto tal cual nosotros lo hemos descrito, sino lo que se está planteando es apoyo a Ucrania, pero en el fondo se está explorando la posibilidad de una fórmula que pueda servir para finalizar ese conflicto antes de que eso adquiera un curso que pudiera ser no muy favorable a Ucrania. Porque yo reitero, Ucrania ha tenido muchas pérdidas en el marco de estos esfuerzos que ha estado haciendo. Hay indicios de que Rusia se prepara para una contraofensiva si es que Ucrania no logra cambiar el curso de la guerra y obtener mejores resultados. Y entonces eso pudiera tener unos efectos catastróficos. Pausa, volvemos en un momento.